Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es sábado. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional que les estoy presentando durante nuestro tiempo de cuarentena. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Gracias por haberme acompañado en este día tan lindo. Bueno, lamentando lo perdido es el tema de hoy. Les he dicho varias veces, hermanos, tanto en los cultos como durante estos videos, que el pecado trae consecuencias. Siempre. Tal vez llegan de inmediato, tal vez llegan en años o en décadas tal vez. Pero tarde o temprano, si no nos arrepentimos, hay consecuencias. Y a veces cuando sí nos arrepentimos, todavía hay consecuencias. El punto es que es mejor evitar las consecuencias y entender las consecuencias antes de cometer pecado en vez de después. Los israelitas habían cometido un gran pecado repetidas veces durante siglos y el Señor mandó a un ejército enemigo para llevar a los judíos al país de Babilonia. El país de Babilonia ya no existe hoy, su nombre en la modernidad, en el día de hoy, es Irán. Entonces había llegado un ejército de soldados fuertes, crueles, llevando al cautiverio la nación de Judá, parte de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando los judíos, durante su tiempo de cautiverio, llegaron a Irán, o Babilonia, empezaron a pensar en las cosas que habían perdido y lamentaban, ¿verdad?, haber perdido las bendiciones que el Señor les había dado en su propio país. Entonces, les voy a leer ahorita un pasaje en el Salmo 137, versículo 1 hasta el 4, que habla de la actitud de los judíos cuando se encontraban en cautiverio en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, ¿verdad? Estaban llorando los judíos por haber perdido todo lo que tenían. Hermanos, ¿qué perdían? ¿Qué perdieron? Perdieron su cultura, su país, sus casas, su iglesia, su comida, todo, el idioma, todo. Acabaron en un país ajeno como consecuencia de su pecado. Y no pudieron estar felices los judíos porque solo se fijaban en las cosas que el Señor les había quitado como consecuencia de su pecado. Es por esa razón, hermanos, es mejor obedecer en vez de lamentar, ¿verdad? Porque cuando obedecemos, no sufrimos las consecuencias del pecado, porque no hay necesidad de consecuencias, no hay nada que provoque las consecuencias. Los judíos estaban llorando y llorando, quejándose repetidas veces allá en Babilonia, lamentando su país. Y pasaron 70 años cuando el Señor nos castiga duro, nos castiga bien duro. El país, el país de Judá, los habitantes pasaron 70 años bajo la mano duro de los babilonios como consecuencia de su pecado. Continuando, versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella, de Babilonia, colgamos nuestras arpas. O sea, ya no tenían ganas de cantar, no tenían ganas de celebrar, porque andaban, ¿verdad?, con el corazón así, pestosado, la cabeza acachada por su pecado. El camino del transgresor es duro, ya sea una persona, ya sea una comunidad o ya sea una nación entera. Los judíos estaban pagando el precio por su pecado. No era el país de Babilonia lo que tenía la culpa. Dios no tenía la culpa, ellos mismos tenían la culpa. Estaban sufriendo las consecuencias de lo que habían sembrado. Siglo 3. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, ¿verdad? Pero ellos no querían cantar, hermanos. Estaban bien tristes. Cuando estamos tristes no tenemos ganas de cantar, tenemos ganas de llorar o lamentar, ¿verdad? Continuando. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, ¿verdad? Porque en Babilonia los judíos habían perdido su país, su cultura, su comida, en algunos casos los de su familia, la casa, la comida, todo. Pero también, hermanos, habían perdido la libertad. En un país ajeno donde ni entendían la cultura, tenían que vivir
esclavizados, ¿verdad? Cuando una nación ataca a otra, arrastrando a las personas a su país original, ¿verdad? Tales personas viven en esclavitud. La Biblia está llena de ejemplos de eso, ¿verdad? Continuando, versículo 4, una pregunta de los judíos, de parte de ellos. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Hermanos, los judíos aquí demostraron que una gran falta de sabiduría, una gran falta de espiritualidad, porque habían desobedecido al Señor buscando los deleites, entre comillas, del pecado y luego tenían que pagar el precio. El Señor no castigó a los judíos durante 10 minutos o 10 días o 10 semanas, 70 años. Muchos de los judíos llevados al cautiverio murieron antes que pudieran regresar a su país, hermanos. El pecado trae consecuencias catastróficas. Es necesario que entendamos eso. Durante los cultos, durante los devocionales, he hablado mucho acerca de esas cosas, hermanos. ¿Cómo es que aprendemos tan lento, verdad? O sufrimos el mismo castigo repetidas veces por nuestra obstinación, por nuestra desobediencia. Es mejor, es mucho mejor obedecer que sufrir. Es mejor obedecer en vez de tener que lastimar las cosas que hemos perdido bajo la mano castigadora del Señor. ¿Cuándo vamos a aprender, hermanos, que el pecado tal vez nos da placeres o deleites temporales o algo así, deleitos, perdón, temporales, pero hermanos, ¿qué pasa? Tarde o temprano hay un precio que pagar y es necesario que así lo entendamos, hermanos. Los judíos estaban sufriendo y lamentando lo que habían perdido. El Señor en su sabiduría y también por su gran misericordia, con el tiempo, Él restauró a los judíos a su terruño, a su país. Pero hermanos, a veces cuando el Señor nos quita algo, no se nos lo devuelve. A veces la pérdida es temporal, a veces permanente, hermanos. Pero no sabemos lo que va a pasar cuando el Señor nos castiga. El Señor nos bendice a su manera, el Señor nos castiga a su manera. Pero hermanos, evitar el castigo del Señor en primer lugar es la opción más sabia, más inteligente y es la opción que es lo mejor para nosotros también, ¿verdad? Cuando sufrimos las consecuencias del pecado, es porque hemos tomado la decisión de vivir en desobediencia. Pero podemos evitar las consecuencias. ¿Por qué no lo hacemos? Yo les voy a decir por qué. Porque, como les he dicho antes, los hombres aman más las tinieblas que la luz. Cristo en su palabra nos ha dado la manera de que podemos evitar las consecuencias del pecado. También, si somos cristianos, el Señor nos ha dado a nosotros su Espíritu Santo, pero a pesar de todo eso, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestras andadas de vez en cuando, participando en otras actividades pecaminosas, y si no nos arrepentimos, el Señor nos castiga, ¿verdad? Entonces, realmente los judíos cometieron un error gravísimo a través de su desobediencia. Y había un precio que pagar. Les mencioné hace como 2 o 3 minutos un versículo que se encuentra en Proverbios. El camino del transgresor es duro. Es mucho mejor evitar que lamentar. Es mucho mejor obedecer en vez de sufrir. El Señor anhela bendecirnos. Pero el Señor no pasa por alto nuestro pecado. Tarde o temprano hay un precio que pagar. Lastimosamente, aquí en la sociedad moderna, tanto en este país como en el mío, ¿qué pasa? Las personas rechazan o no le hacen caso a tal consejo. Viven conforme a su manera y luego cuando caen en problemas, luego invocan el nombre del Señor. Así eran los judíos en Babilonia también, ¿verdad? Ni querían cantar, ni querían tocar sus instrumentos musicales. ¿Por qué? Por la gran pesadez, por la gran tristeza que habían experimentado como consecuencia de su pecado. Obedezcan,
obedezcan. Es mejor obedecer que sufrir. Es mejor evitar que lamentar. Amén, hermanos. Es algo bien fácil, básico. Y el Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos evitar la tendencia de cometer pecado en primer lugar. Entonces, hermanos, tenemos que alterar, digamos, tenemos que ajustar nuestra actitud para que no sea necesario que el Señor nos castigue, para que podamos evitar las consecuencias desastrosas del pecado. Mejor obedecer que lamentar. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, que lo utilice, Señor, en la vida de cada oyente, y que nosotros, Señor, nos llenemos de la sabiduría de tu palabra, Señor, obedeciendo en todo, para que tú nos puedas perdonar en vez de castigar. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, que el Señor les conceda un día muy feliz, que pasen un día muy bonito, y si el Señor quiere, aquí vamos a estar todos juntos de nuevo mañana. Gracias por el privilegio de compartir este mensaje con ustedes en el día de hoy.